Muy bien, buen día, buena noche, buena tarde, ahí donde estés, en lo que estés haciendo. Te damos la bienvenida a otra parte de estos estudios, de esta serie de estudios que estamos haciendo, de estudios bíblicos, de compartir la palabra de Dios, que tiene que ver con la cultura del reino, que tiene que ver con el evangelio completo, con la forma de vida que tocamos, pues de temas doctrinales, tocamos temas morales, temas éticos, quizá también costumbres, pues en realidad nuestra cultura, ¿no? Y sobre todo queremos afirmar esto dentro de la palabra de Dios. Así que en esta sesión vamos a tocar por encima, como todo, no podemos estarnos ahí navegando y nadando siempre en la misma piscina, pero sí que queremos hablaros y compartir con vosotros sobre el tema de la comunión. Un concepto que está quizá, se usa menos, la comunión, el compartir, el congregarse. Entonces vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios, que ya hemos establecido en otras sesiones anteriores, el valor que tiene la palabra de Dios para nosotros, como realmente el libro de los libros y los principios que Dios tiene para nuestra vida. Hago una oración y entramos en materia. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos en esta hora y te damos gracias por la oportunidad que nos das de una vez más de reunirnos en tu nombre, de congregarnos, de juntarnos. Quiero darte gracias por la iglesia, quiero darte gracias por las congregaciones locales, por las grandes denominaciones, por las pequeñas, Señor, por los que están solos, por los que están con poca compañía, con mucha. Gracias por tu iglesia, gracias por permitirnos vivir, por permitirnos estar también hoy, en este momento, en libertad para podernos juntar, para poder hablar de tus cosas, para poder edificarnos y para poder hablar a nuestro corazón, de acuerdo a tus palabras también. Padre, gracias te damos por todo, te damos la bienvenida y te pedimos, Espíritu Santo, que tú gobiernes en este lugar. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y bueno, sería bueno de entender hoy que estamos grabando este tema después de la pandemia que ha habido con el COVID, después de que la Iglesia haya dado un salto, o mejor dicho, que hayamos vivido estos tiempos de pandemia donde el no permitírsenos congregarnos no fue nuestro caso. Aquí en la Iglesia Cristiana Manantiales de Boadilla no fue nuestro caso. Nos esforzamos por no cerrar y lo conseguimos y por mantenernos en esta línea. Pero para muchos países, en muchos momentos, en muchos lugares, la Iglesia ha tenido un papel relevante y se ha mantenido la fe pues a través de los sistemas de redes, de internet, sistemas de multimedia, en diferido, por redes sociales, como digo, y eso pues nos ha dado una autonomía, pero aparentemente nos ha hecho descubrir una nueva iglesia, que es la iglesia que no se congrega. Según entiendo yo, la iglesia no debe de, cuando no se congrega es porque, como algo que nos sorprendió a todos, por una ley marcial y realmente por una ley no marcial, pues no sé cómo llamarlo, me faltarían palabras para definirlo, vaya que fuimos obligados a no congregarnos de ningún tipo de reuniones, no solamente las de tipo religioso, que nos impida juntarnos, o por persecución, que es lo que suele ocurrir. Los cristianos tienen que estar aislados, tienen que hablar poco de su fe en muchos países, algunos muy cerquita del nuestro, ¿verdad?, donde no se les permite congregarse, no se les permite juntarse, y siempre es un hándicap, siempre ha sido una lucha. Yo al menos soy de una generación que conoció todos los rigores del comunismo que han tenido, que tienen y que tendrán
contra la iglesia y no dejándoles de congregarse, no dejándoles leer la Biblia, y todo tiene que pasar a un modo clandestino. Ha habido muchas personas, miles de personas que han dado su vida por luchar por una iglesia que se congrega, por estar juntos los hermanos, por poder compartir la palabra de Dios, la Santa Cena, en muchos lugares que parece que esto fue, pues no sé, hace 1000 años, pero no, ha sido en el siglo pasado, en el siglo XX, y al día de hoy aún hay países donde se está persiguiendo severamente al cristiano que se congrega. La Iglesia de Jesucristo no ha sido diseñada para no congregarse, no ha sido diseñada para vivir simplemente en estos temas de redes sociales o ser una iglesia digital, salvando, vuelvo a repetir, pues que alguien está enfermo, no puede asistir. Nosotros mismos en esta congregación mantenemos alguna reunión de oración o esto que te permite la videollamada, de poder hablar, no todo el mundo puede asistir, lo podemos entender, pero creo que en un sentido lo que oímos, el resultado de esto es que se ha creado una iglesia no militante, una iglesia ausente, una iglesia que ha perdido su ritmo. Y sin embargo vamos a ver cómo en la palabra de Dios, cómo la historia de la propia iglesia es una historia que nos habla de la congregación. Es decir, desde el principio Dios, cuando habla con Abraham, habla con un solo hombre, pero él en el torno al sacrificio se juntaba a la familia. Y luego ya vemos cuando salen de Egipto, cuando realmente el pueblo de Israel es pueblo, Dios establece en medio de esas 12 tribus que están andando por el desierto para llegar a la tierra prometida, Dios establece determina que el templo, es decir, el lugar donde vamos a celebrar nuestros sacrificios, donde vamos a ir a ofrecer nuestras ofrendas, donde vamos a buscar al sacerdote que va a intermediar por nosotros delante de Dios, va a interceder por nosotros, vamos a pedir perdón por nuestros pecados, van a ser expiados, perdonados. Pues todo esto, el tabernáculo de reunión estaba en el centro del campamento, con diferentes tribus que estaban ubicadas alrededor, pero el centro era el templo, era el tabernáculo de reunión, era ese tabernáculo que ellos, discúlpenme, que ellos habían y que Dios había establecido para su pueblo. Es interesante porque si realmente Dios no hubiese tenido ese interés, ¿para qué va a hacer un templo? ¿Para qué va a hacer un lugar de reunión? ¿Para qué va a congregar? ¿Para qué va a hacer, como nos cuenta la ley, sus fiestas solemnes? Cuando nos cuenta la palabra de Dios, que estas fiestas solemnes que Dios establece exigían que se juntasen o bien las familias alrededor de una ofrenda, que se juntase con alguien al que se le llevaba la ofrenda, que se juntasen en el templo, que viniesen a Jerusalén para celebrar la Pascua y otras fiestas y otras celebraciones, y la ley de Dios establece que en esas celebraciones uno tiene que ir con sus hijos o que ir la familia, los varones solos, pero tenían que estar ahí y tenían que juntarse. Si realmente Dios no valorase eso, no lo diría, o no estaría la palabra animándonos continuamente como lo hace, como a otras cosas, pero nos anima también a congregarnos, a juntarnos, a estar unidos, a ser de un mismo sentir, a ser todos de una misma fe, a tener un mismo bautismo. Cuando nos juntemos tenemos que llevar un salmo, tenemos que llevar una canción, tenemos que llevar una oración, tenemos algo que llevar. Cuando nos juntemos hay profecía entre vosotros, hay un don, una manifestación sobrenatural, hágase todo decentemente y con orden. Cuando os juntáis en un solo lugar, os alguno hacer esto, hacer lo otro, entonces la historia de los hechos de los apóstoles, cómo se extiende el evangelio, cómo se juntaban en el Areópago a hablar, cómo se juntaban en las casas de algunos para hablar, para enseñar, para orar, para compartir el pan, el vino. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Porque no es un hecho aislado, es un hecho permanente. Tú me puedes decir, pero es que hoy no hace falta todo esto. Hoy uno lo puede hacer. Yo puedo entrar en YouTube un vídeo de algo y tal y cual y mis relaciones con Dios. Y entonces, ¿quién hace posible todo eso? Te pregunto yo.
quien hace posible que tú estés viendo por vídeo que haya 50.000 personas juntas si no hay 50.000 personas juntas, o 5.000, o 3.000, o 50, o 20. ¿Quién tiene la responsabilidad de compartir, de traer la unción? Mira lo que dice el Salmo 133 en las Escrituras. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen aceite sobre la cabeza, un aceite de perfume, un aceite de unción, y este aceite que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, y que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Te das cuenta? Este versículo, este capítulo de la Biblia nos está hablando de lo importante y valioso que es sin duda el congregarnos. Quiero que pasemos, aparte de ver otras citas que vamos a ver también de inmediato, pero me gustaría que fueses conmigo y que me acompañaras al libro de los Hechos, y vamos a leer algunos versículos ahí en Hechos capítulo 1, en el capítulo 2, 4 y 5, por leer algunos textos. Dice así la palabra de Dios. Si tienes Biblia, es bueno que nos acompañes para que te vayan sonando los versículos, para que realmente vayáis tomando práctica. Los Hechos es el libro escrito por Lucas, que está inmediatamente después del Evangelio de Juan. Pero ahí, si vamos al capítulo 1, al versículo 11, por ejemplo, voy a leer, a la vez que comento, dice: los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Jesús acababa de ascender. Dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados en Jerusalén, subieron a un lugar llamado el aposento alto, donde Tomás, Bartolomé, Mateo, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que ya estamos viendo que después de la ascensión de Jesús, han caminado juntos siempre. Jesús le dice: iros a Jerusalén, y ellos están juntos. Están viviendo, en este caso, no sabemos, pero quizás sería una casa, un lugar de muchas dimensiones, donde los discípulos tenían un lugar para estar juntos y para convivir. Pero no solamente eso, sino que además todas las mujeres que habían creído, donde también estaba la familia carnal de Jesús, algunos de sus hermanos y su madre estaban allí. Es decir, la familia se juntaba, la familia se congregaba, los seguidores de Jesús se congregaban, Pedro, que era el líder sobre el que Jesús había delegado la responsabilidad de fundar la iglesia, también estaba ahí. Así que estaban todos unánimes y tenían todos un corazón y estaban todos juntos ya desde el capítulo 1. Te iba a decir desde el minuto 1, pero no estamos haciendo deporte. Así que estamos en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Si vamos más adelante y me acompañáis al capítulo 2, ahí en el versículo nos está narrando ahora la venida del Espíritu Santo, la irrupción del Espíritu Santo sobre la vida del ser humano, y ahí están sus discípulos. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, te leo en el verso 1, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, te marco primero, unánimes y juntos. No estaban dispersos, no estaba cada uno en su casa esperando que viniese algo. ¿Estamos esperando que venga algo? Ya en principio nos hemos venido a Jerusalén todos juntos, pero ahora han pasado unos meses, ahora ya ha pasado un tiempo
Y ahora podríamos decir, ya pasó aquel esto, entonces cada uno en su casa y Dios es la de todos, como dice el refrán. Pues no, resulta que ellos permanecen juntos, porque sabían que todo lo que tenía que venir les tenía que venir dado en esa unidad y en esa perseverancia. Así que estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo como un estruendo, como un viento recio, y bueno, ya conocemos que vinieron lenguas como de fuego, y que todos ahí empezaron a hablar en otras lenguas. Recibieron una investidura del Espíritu que el hombre perdió cuando desobedeció y se rebeló contra Dios. En esa gracia de Dios, en esa fe en Jesucristo, por cuanto el Hijo ha resucitado, por cuanto Jesús ha podido salir de la muerte y está sentado en los lugares celestiales, está ahí a la diestra del Padre, Él nos ha permitido, por cuanto eso ha sido consumado, Él ahora nos está dando, en forma del Evangelio, nos está dando la oportunidad de recibir la bendición de Dios. La mayor bendición de Dios, ¿cuál es? Su presencia en nosotros, su Espíritu en nosotros. Y eso vale su precio en oro. Aquellos que lo conocemos solo podemos hablar así. Pero más adelante vamos a los versículos 40, es uno de los ejes fundamentales del libro de los Hechos, versículo 40 del capítulo 2, y dice: con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Algo importante en esta cultura del reino también tiene que ver con este paso. Es que hoy la gente no se bautiza, es que me bautizaron de pequeñito en la iglesia romana, ya es suficiente, yo no hace falta, yo ya creo. No. Mira, lo que nos enseña la Escritura es que hay que dar un testimonio público de la fe. Quizá en el orden natural puede parecerte que no significa mucho, pero esto es una decisión. La cultura del reino, la parte que corresponde a nosotros, nos tiene que llevar a entender que el que cree tiene que dar testimonio de su fe. ¿Cómo? Bautizándose. ¿Vale? Bautizándose. Así que los que habían recibido esta palabra fueron bautizados y se añadieron como aquel día 3,000 personas. Se añadieron a la iglesia. Dice, ¿y qué es lo que hacían estas personas? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se juntaban para estudiar la Biblia. Se juntaban para conocer la palabra de Dios, tal y como estamos haciendo en esta hora aquí. Se juntaban para conocer más la palabra de Dios. Perseveraban en esa doctrina, en la comunión unos con otros, en la comunión, y esto de comunión en la koinonía. No quiero aburrirte con palabras en griego, en hebreo, el significado, pero esto de la koinonía tiene que ver con una unión que se comparte, no es una unión forzada, es una unión voluntaria, es una unión en amor, es una unión en respeto. Entonces, no solamente me junto con los que son homogéneos a mí, son homogéneos como yo, bueno, no sé qué he dicho, borrarlos si veis qué tal, borrado de tal, pero bueno, los que son como yo, los que tienen mis mismos gustos, mis mismas opiniones y criterios, no. La iglesia es la iglesia y ahí todos tenemos que aprender a tener comunión. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con otro montón de personas que van a decir, yo es que en la iglesia allí no tengo amigos, es que en la iglesia allí la gente la última vez me pasó algo, tuve una experiencia marrón, tuve una experiencia un poco triste, desagradable, porque la gente, y cuidado cuando las personas empiezan a hablar así tan despectivamente sobre la iglesia. Nunca desprecies a la esposa de Jesucristo. Nunca la desprecies, no hables con la prepotencia, porque la iglesia es lo que somos todos y al final es un reflejo de nuestra vida, de lo que hemos ido tejiendo, del vestido que le vamos poniendo. A la iglesia es el que luce y es el que se ve desde fuera. Unos y otros. Le podemos coser piedras preciosas, pero indudablemente en ese proceso puede haber de todo. Entonces algunos dicen, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito todo esto. Pues resulta que lo que dice la Escritura es que debemos de tener comunión unos con otros. La palabra koinonía, que significa compartir, es unidad estrecha en una asociación, es lo que dice la palabra. Y además, ¿qué otra cosa hacían? El partimiento del pan, bien, y estaban
y en las oraciones. Es lo que hemos ido hablando en nuestra vida devocional, en Cultura del Reino, en conocer las Escrituras, en estudiar la Biblia, en el juntarnos para orar, que es lo que toda iglesia debe de hacer. Toda iglesia debe hacer juntarse ¿para qué? Para dar un mejor testimonio. Debe de hacer eso para enseñar y aprender. Unos enseñan y otros aprenden. Debe de marcar el pacto, es decir, recordar el pacto de Cristo. Mantener la memoria, mantener vivo el Evangelio, la palabra de Jesucristo, para que pueda correr, para que pueda ser sembrada. Y evidentemente todo se tiene que hacer esto. No dice que cada uno en su casa lo haga como pueda parecer, que hay que hacerlo, pero está hablando de unidad. Y todas estas personas se juntaban. Y la historia de la iglesia y del cristianismo cuenta del valor de las reuniones y de los encuentros. En Hechos capítulo 10, la casa de Cornelio, un hombre romano, no era judío siquiera, no era del pueblo de Dios, y sin embargo, ahí estaba Cornelio, ¿y qué hace? Junta a todos sus amigos, junta a toda la gente importante, incluso también sus siervos, ¿para qué? Para escuchar el mensaje que Pedro va a traer. Y Pedro trae un mensaje y allí se lía la que se lía. Desciende el Espíritu Santo, empiezan a orar en lenguas, empieza a mover una movida del Espíritu, de administración del Espíritu, que tuvo que ser impresionante, porque dice que los siervos de la circuncisión estaban atónitos viendo que el Espíritu Santo se estaba derramando sobre los que no eran judíos. No solamente Dios rompe un hito, sino que ahí estamos viendo cómo una vez más la unidad, la congregación, es donde Dios envía bendición y vida eterna, cuando realmente nosotros nos congregamos. Yo quiero ser claro con esto, pero no hay ninguna excusa para no congregarse, salvo que tengamos un problema de salud vital o tengamos un problema de trabajo puntual, continuo, pues donde evidentemente no puedas hacerlo, no porque no quieras, sino porque no puedas, que es muy diferente. Y en las excusas que uno pone, tiene que saber dónde está. Dios ha creado la iglesia y la iglesia tiene que tener comunión. No podemos vivir asustados. O sea, podemos ir al cine, podemos ir a un bar a comer el menú del día, no usamos mascarilla, pero sin embargo la iglesia me pueden contagiar, en la iglesia no puedo llegar. No. A veces puede ser que tú creas que no tienes nada que aportar, pero la presencia de Dios la traemos cada uno de nosotros, con nuestro pan, con nuestro pescado, con lo que tenemos lo aportamos, y juntando todo eso podemos dar de comer a los demás. Podemos hacer que el hambre de Dios se ha quitado porque estamos compartiendo todo esto. Bueno, es una ilustración lo del pan y lo del vino. Así que ahí, como digo, tienes esta historia. Así que sobrevino temor a toda persona, leo en el versículo 43. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y mira lo que dice 44. Todos los que habían creído estaban juntos, dice la palabra de Dios. Todos los que habían creído estaban juntos. Dice, y tenían en común todas las cosas. Pues hombre, no cabe otra opción. Estaban juntos. Yo, claro, y no existía todo este tema que tenemos hoy en día, pero es muy importante que tú sepas que en el momento que vienes a Cristo y te bautizas, debes de empezar a congregarte con tus hermanos. No dejes de reunirte. Busca un lugar para unirte. Busca una iglesia que te cuide. Busca un hermano donde sea que estés. Y si estás en un pueblo por ahí, en un lugar donde no hay iglesia, empieza a establecerla. Júntate y que otros, que seas tu lugar de referencia para que otros vengan, como así se empezó en la iglesia de Éfeso, sobre aquellos pocos varones, que eran pocos pero se empezaron a juntar. Así que todos habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esta es otra parte de la cultura del reino que tiene que ver con la generosidad y la cultura de dar, pero ese es otro tema, este es el siguiente tema. Vendían sus propiedades, vendían sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, verso 46, vuelvo a repetir lo mismo. Y perseverando, es decir, perseverar no es algo tic-tac o que va ahí como algo discontinuo. Perseverar
tiene que ver con una continuidad. Me está dando a entender que hay una continuidad y que a veces no es fácil, pero perseverar me habla de una continuidad intencionada, que no se rinde, que no abandona, que no me vale cualquier excusa, que no me vale cualquier momento, que me esfuerzo por ir, que me esfuerzo por estar. No me vale cualquier excusa para decir ya no voy, ya no me reúno, ya no estoy, ya no comparto. No, realmente yo tengo que vivir en este compromiso. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, se juntaban para comer, tenían comunión, su ocio también era un ocio entre ellos, para poder compartir la vida, ¿no? Bueno, está bien. Dice la Escritura que en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque a veces, ya sabes que el estar con los hermanos, pues implica que a lo mejor no puedes expresarte en esa libertad casi pagana que a veces alguno se puede expresar. Pero en realidad a mí lo que me está llamando la Escritura es que también yo aprenda a compartir. Yo al menos somos y hemos aprendido y crecido así. En nuestra casa cada fin de semana, cada domingo o cada sábado siempre había alguien que invitábamos a comer. Alguien que estaba llegando a la iglesia, algún discípulo o alguien que nos invitaba a nosotros. Nosotros como teníamos más niños que los demás, que la media, pues les costaba invitarnos. Así que preferíamos invitarles en nuestra casa, que nos sentíamos más cómodos por lo que pudiera ocurrir. Pero siempre teníamos a alguien, siempre había alguien, siempre se cocinaba mi esposa pensando en si venía alguien a comer, dejar la comida hecha cuando veníamos el domingo, blan, siempre tener comunión, tener comunión. Y hemos aprendido tanto, hemos recibido tanto hospedando a personas, hospedando a ministerios, compartiendo con otros. Yo creo que también puedo decir que hemos bendecido a tantos a través de nuestra comunión, a través de abrirlo en nuestro hogar, nuestro tiempo. La comunión es fundamental para el crecimiento. No puedo decir de qué es lo que menos valioso. Si me pones la Biblia, la oración o la comunión, ¿qué escogerías tú? Es que esto no se puede escoger por fascículos. No lo podemos escoger por partes. No lo podemos tripear. No lo podemos hacer cachos. No lo podemos repartir, seccionar. No, esto al final, el Evangelio tiene una unidad y es así. Y la comunión desata una gran bendición. Es una forma de edificarnos y que yo no sé si esto ya se venía haciendo, pero realmente a mí es lo que me llega ya con un testimonio claro de las Escrituras. Así que alabando a Dios también y tenían en favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, que no se nos olvide que esto es lo importante también para nosotros. Más adelante vamos al Hechos capítulo 4, versos 32 y 33. La multitud de los que habían creído era una de un corazón y un alma. Lo vuelve a repetir la Escritura. No es una casualidad lo que nos hemos encontrado hasta ahora. Era de un corazón y un alma. Y estamos llamados, yo os digo más, hermanos y amigos, estamos llamados a buscar ser de un mismo corazón. No ser uniformes. No se trata de que todos vistamos igual y que todos nos cortemos el pelo de igual manera, aunque la gente fuera de la iglesia lo hace. Según modas, todo el mundo viste igual o todo el mundo se corta el pelo igual, le quede bien o no le quede bien. Pero, y a veces en la iglesia, si entramos en la uniformidad, parece que nos molesta, parece que vamos quitando la libertad. Pero bueno, salvando eso, a libertad nos ha llamado Dios, pero no usemos la libertad, como dice la Escritura, como ocasión para la carne, como pretexto para hacer lo que nos dé la gana y que no siempre es la voluntad de Dios o es agradable a Dios o está de acuerdo con la ley de Dios. Realmente yo tengo que procurar juntarme con otros y ser un canal de bendición y de vida. Entonces, dice que había creído, toda la multitud que había creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, no lo vuelvo a decir. Compartíamos todo.
compartíamos todo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué es lo que va a hacer también que la iglesia tenga mayor éxito? Pues esto que cada uno aportamos. No es lo mismo que tú estés orando solo a que tú hagas realmente una trinchera de oración y compartas ahí. Y uno ve, ¿no? Y como dice la Escritura, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, porque son 3 estructuras diferentes, porque tú entiendes que esto es una palabra del cielo, pero otro trae una que la corrobora y otro lo añade, lo sé, y dices, esto no puede ser casualidad, estamos en la misma onda, estamos en lo mismo. Y vas dando fortaleza a la propia palabra y lo que vas enseñando. En Hechos capítulo 5, verso 12, dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Otra vez lo mismo, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, es decir, la iglesia trasciende y lo hacen juntos y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Lugares de reunión, lugares de encuentro, fuera ya de las casas, fuera del aposento alto, fuera de donde tú quieras, ahí estaban en un lugar que se congregaba un montón de gentes, la iglesia estaba ahí. ¿Por qué? Porque quizá no había tantos espacios para que se pudiesen juntar. Aunque bueno, el tipo modelo, casa cortijo o las casas grandes, donde hay muchas habitaciones, muchos lugares, ahí se podían juntar y congregar todas las personas, claro que sí estaban puestas ahí. Y por último, ya por terminar esta introducción, larga introducción que nos vale ya como tema, el versículo 41 del capítulo 5 y 42, perdón, versículos 41 y 42 dicen que ellos salieron de la presencia del concilio, estaban siendo apresados algunos de los discípulos y habían testificado también en ese concilio, dice, y cuando estaban siendo perseguidos, lo que quiere decir la Escritura. Así que salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, familia, y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Verso 42, 5, 42. No hace falta mucho más para entender esta verdad. Cada día por las casas. Es que desde la pandemia se han cerrado iglesias. No sé, no creo que sea el propósito de Dios. Cuando hemos entendido hace años que el plan que teníamos en la iglesia era abrir iglesias, era abrir puntos de reunión, era abrir grupos donde los hermanos pudiesen testificar a la gente de su alrededor sin tener que hacer grandes desplazamientos, para que les fuese fácil congregarse, les fuese fácil aprender, les fuese fácil reunirse para alabar, reunirse para adorar. Observa como en Apocalipsis se juntan al final de los tiempos, se congregan multitudes, miles, millones de millones, todos juntos. ¿Por qué Dios quiere hacer todo esto junto? ¿Por qué no vale lo individual? No, es todo junto. Ahí se juntaron para la presencia de Dios los grandes días, cuando quieren leer la ley al pueblo, con Esdras, con Nehemías, después de que el pueblo ha venido de ser esclavo, de estar unos años ahí en el cautiverio, regresan y juntan a todo el mundo. Ahí estaba lloviendo, hacía frío, pero juntan a todo el mundo para que todo el mundo pudiese escuchar lo mismo y recibiese la misma enseñanza y la misma voz. Hoy tú me dices, claro, pues por eso, si tú compartes la predicación por internet, realmente nosotros no debemos de hacer esto. Hacemos esto por internet para aquellos que estando lejos no pueden venir. Para que algún día cuando tú no estés o estés fuera de ese tiempo, que no sea domingo, que no sea en otro tiempo, tú puedas acceder a un estudio bíblico, puedas hacer una predicación, para que quede constancia, para que esa semilla siga llevando fruto cada vez que sea oída. Pero como digo, ¿cómo podríamos sostener las iglesias? Es más, alguno dice, bueno, estamos ofrendando hoy por cuenta, por transferencia, estamos dando nuestros diezmos, pero bueno, no vamos, con eso sostenemos la vida, pero es que no es solamente sostener la vida, porque va a haber un momento en el que yo creo que es muy difícil, también observando la propia vida y nuestro propio comportamiento humano,
Es muy difícil que tú en una hora que puede durar una predicación, hora y media, si estás en la alabanza, puede haber cultos de 2 horas, los hay de una hora, microcultos, ¿no? Pero que en una hora, 2 horas tú estés sentado apercibiendo todo eso. Es muy difícil. Surgirá porque estás en tu casa, te llamará alguien y hoy en día que estamos ahí con los teléfonos, con los móviles, un momentito voy al WhatsApp y bueno, pues ya le voy a contestar ya. Y luego coges el de qué estaba hablando, ya he perdido el hilo, ya he perdido la referencia, entonces ya no me sirve, ahí te dejo con tus cosas y yo voy a las mías. No es lo mismo. ¿Qué hacemos con la imposición de manos? Lo hacemos simplemente, ¿sabes? ¿Qué hacemos con el abrazo? ¿Qué hacemos con el beso? Saludaos unos a otros con ósculo santo. ¿Qué hacemos con la caricia? ¿Qué hacemos con la palmada en la espada? En la espalda, no en la espada, en la espalda, perdón, quería decir. ¿Qué hacemos con nuestro guiño de ojo, con nuestra sonrisa, con nuestra palabra, con nuestra improvisación de deber, de entrar en conversaciones, que estás hablando con uno, que llega otro, que viene un niño por aquí, cómo has crecido, cómo estás, mira, te voy a presentar. ¿Qué hacemos con toda esta socialización que nos ayuda a hacer la iglesia? A preocuparnos unos de otros, a conocernos unos a otros, a vernos unos a otros, a aprender los unos de los otros, ¿por qué no? A ser referencia, de ver nuestro comportamiento, de ver nuestra actitud, de saber que alguien está atravesando una prueba muy difícil, pero ahí está delante de Dios con manos alzadas, alabando su nombre, danzando, gozoso. Eso nos alienta, nos trae fe. Cuando escuchamos a alguien hablar, cómo está superando, cómo está soportando su tiempo de dificultad. Cuando alguien viene pidiendo ayuda, teniendo una necesidad de oración, y nos volcamos en ello y le animamos y alentamos, sino cómo haríamos esta atmósfera que nosotros creamos en esos tiempos de adoración y de alabanza, cuando del corazón, no solo de los que cantan, sino de los músicos, del pueblo reunido, está saliendo ese séptimo día, está saliendo ese gozo, ese observar, ese deleitarnos en Dios. Ese tiempo de la ofrenda, quizá nuestras culturas occidentales lo hemos despreciado mucho, pero el tiempo de la ofrenda tan bonito en otras culturas como las que yo he conocido en África, incluso quizá en las Américas ya menos, pero ese momento cuando la gente sale con sus bailes y da y recibe y te encuentras a alguien y le saludas, todo eso que forma parte de una bella relación, bien, porque también dice la palabra que Dios, que el mismo Jesús siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como una cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo. O sea, vino aquí a estar con nosotros. Es Jesús el que toca al leproso cuando no se podía. Es Jesús al que le lavan los pies, al que están ahí sentados a los pies de Él escuchándole hablar. Es Jesús el que nos enseña sobre todo eso. El que habla, el que responde a las preguntas de los discípulos, el que nos enseña, el que nos habla. Son los propios discípulos. Jesús lavando los pies a los discípulos. ¿Cómo nos vamos a lavar los pies? ¿Cómo nos vamos a servir? Solamente con lo material, enviándonos dinero, transferencias, si fuese así, pero tampoco es así. Tampoco estamos tan abiertos a la generosidad. No nos hace más generosos el vivir más lejos. Quizá en un tiempo sí, pero con el tiempo te vas olvidando, te vas enfriando, te vas distanciando y separándote de la iglesia. Y mira, algunas citas que tenemos aquí en nuestro tema, en este día es interesante. Hebreos 10:25, el libro de los Hebreos, vamos a ello ya. Bueno, espero que estéis aquí todavía. Hebreos 10:25. Dice así la escritura. Dice, considerémonos, bueno, leo un poquito más atrás, el 23, ¿vale? Hebreos 10:23. La carta a los hebreos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. No podemos estar fluctuando en nuestra esperanza, en lo que creemos y en lo que esperamos. Y considerémonos
unos a otros. Es decir, tú cuando pienses en tu hermano, en tu compañero en la iglesia, en tu ministerio, en tu pastor, en tu diácono, en tu hermano de al lado, no pienses en él simplemente como una fuente de la que te vas a beneficiar. No pienses en él porque está mejor ubicado que a ti te pueda ubicar mejor, o porque tenga más que tú que te tenga que dar. No, no, no. Dice, considerémonos eh, unos a otros, ¿para qué? ¿Para aprovecharnos? No, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo tengo que pensar siempre en ti y tú en mí. ¿Para qué? Para que lo que yo pueda transmitirte a ti sea estimularte, sea animarte, sea motivarte. ¿A qué? Al amor, a amar, a perdonar, a responder, a las buenas obras, a edificar vidas, a levantar vidas, a compartirles el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio completo, a dar quizá un poco de comida si lo podemos hacer, a compartir lo que nos sobra, lo que tenemos de más también, a dar aún en nuestra escasez, estimularnos, es decir, ver cómo es la forma de decir, venga, tú puedes dar esto, tú tienes estos talentos por la vía profética, conocer el corazón, conocer lo que cada uno puede dar, que quizá uno mismo no lo sepa, y viene otro y te dice, oye, me he dado cuenta que tú eres bueno en esto. Ah, pues ni cuenta me había dado. Necesitas que esto a veces venga de otros. Bien, y dice el versículo 25, así que nos estimulamos al amor y a las buenas obras y no dejando de congregarnos. Esto es un mandamiento, no hay opción. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo entiendo que esto puede ser que algunos tienen por costumbre el no congregarse, pero más bien parece decir como esto es bueno, esto es una costumbre sana y es importante. Así que nos tenemos que exhortar tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea que los días cuando se ponen días malos, la tendencia es que no te puedas reunir. Y yo en esos días malos tengo que soltarte y decir, hay que reunirse. Yo ahora te puedo decir lo mismo, me parece muy bien, mucha pandemia, muchas cosas, pero hay que retomar con toda la fuerza del mundo el congregarse. Tú tienes que estar al lado de tu hermano. La gente ha muerto y no se estaba congregando. Muchos cristianos han partido con el Señor y no se estaban congregando. Y hemos tomado medidas. Si la gente se ha contagiado en el supermercado o sacando a pasear al perro, no lo sé. Pero es cierto que no admitas esta doctrina sobre tus oídos, que no necesitas congregarte para tener tu relación con Dios. Bueno, yo leyendo la Biblia, mi relación con Dios está. Esa es una parte de tu relación con Dios. Claro que sí, es la individual. Pero hay otra parte de la que Dios te quiere relacionar, es con los demás. Es como el que dice, bueno, yo viendo la televisión en casa aprendo y no vas a la escuela. No hay otra cosa que puedas aprender con los demás que te vaya a la escuela. No, no, ya es suficiente con eso. No es suficiente. Dios quiere enseñarte, va a trabajar tu carácter, va a trabajar tu vida y no solo por lo que tengas que enseñar, sino por los dones y talentos que cuando tú los pones, los inviertes en la iglesia, se está multiplicando, está permitiendo que más cosas sean hechas, más cosas sean emprendidas, si no nos juntásemos para hacer algo, para pagar un alquiler, para mantener un obrero, para hacer cosas nuevas, no lo podríamos hacer, el reino estaría en la miseria. ¿Por qué? Porque la gente se junta para ello. Se junta alrededor de un equipo deportivo, se junta alrededor de una ficción, se junta de una ficción, no de una afición, se junta pues alrededor de una actividad X, pues lo sé, de ocio y tiempo libre, de hacer fotografías, de montar en moto, en bicicleta, recoger hojitas, no sé. Pero la gente busca estar junto para poder hacer eso. Y muchas cosas no se pueden hacer digitalmente. A lo mejor podemos dar al like esto, lino, como sea, lo puedes dar de una forma pues digitalmente, y el Facebook pues ha traído una gran vía de comunicación, Instagram también, y las nuevas redes sociales, y ahora el TikTok, que yo hasta donde sé, tenéis que perdonar mi ignorancia en todo esto. Y nos ha permitido relacionarnos más cerca. Como decía alguien, un amigo querido, pues todas estas cosas están acercando a los que están lejos y están distanciando a los que están cerca. Ahora, si te quedas en tu lugar, de tu morada, en tu casa,
y hay alguien que, por ejemplo, viviendo más lejos, teniendo más excusas que tú, se está esforzando por estar, por ofrecerte a ti una participación en una reunión, en un culto, en un momento que pueda ser de bendición, pues tampoco esto sería muy justo. Así que esto es lo que nos dice Hebreos. Bien, en 2 de Corintios 9, vamos a 2 de Corintios 9, para leer también, como digo ya, estas últimas citas. En el versículo 7, leemos ahí, dice, cada uno, ya estamos entrando en otro tema, pero ya nos está hablando también de lo que nosotros aportamos. Estamos aportando ya a la iglesia, aportamos nuestra presencia, aportamos de lo material y aportamos desde luego sobre todo con nuestra exhortación y con nuestro ánimo. Así que dicho esto, no sé si podemos tener algunas preguntas más en este tiempo de estudio. Vamos al libro de Deuteronomio, si tengo aquí una cita más que podemos leer. A ver, en Deuteronomio, en capítulo 13, verso 12. Deuteronomio 31, 12, dice así la escritura. Deuteronomio 31, 12. Dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan, para que aprendan, para que teman al Señor vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Así que, y que los hijos de ellos que no supieron oigan, aprendan a temer al Señor vuestro Dios. Todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Así que no solamente esto, sino que me dice que yo todos los días debo de hacer congregar al pueblo. Mira, era importante. De hecho, aquí en España, nuestra cultura, por ejemplo, la cultura gitana, tenían cultos todos los días y creo que tienen al día de hoy. ¿Por qué? Porque tal vez haya muchas personas o algunas personas que no hayan podido tener acceso a una cultura mínima para saber leer o escribir, o si lo sabían no podían discernir muchas veces las escrituras. Y era una forma de ir al culto, de poder enseñar, de poder cantar canciones que son salmos, que son frases de la palabra, de la Biblia. Y ha sido una forma de mantener la fe de muchos, que no lo podían hacer por siglos. Esto ha sido así. A nosotros quizás nos sorprende porque tenemos acceso a esta cultura, pero el pueblo dice varones, mujeres y niños, no solamente hombres, no solamente mujeres, sino hombres, mujeres y niños, e incluso al extranjero, incluso al que trabaja en la casa, incluso al que va y viene, al que está provisionalmente. Vamos a la iglesia. Hoy es día de reunión, hoy es día de estudio bíblico, hoy es día de ayudar en la obra social. Hoy ahí tengo una reunión especial, yo tengo que poner, no podemos entender que esta cultura es solo para algunos y que para otros no lo es. Por eso es muy importante, ¿verdad? Que es un mandato que Dios establece para Moisés y que así a nosotros nos tiene que servir. Dice que Romanos 12:5 dice que cuando te congregues eres parte del cuerpo de Cristo. Pablo daba esta enseñanza a los romanos. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada uno es miembro, cada miembro está unido a los demás. Romanos 12:5. De hecho, Romanos 12 es el capítulo de la corporación por excelencia. Él define a la iglesia de Jesucristo no como individuos, no como elementos que están aislados y cada uno en su forma, sino que realmente cada uno tiene una función diferente, como es el cuerpo, y es la mano, y la mano no es nada parecida al ojo, y la oreja nada tiene que ver con el pie, y por no hablar de lo que está dentro, de lo que no se ve, pues del estómago, de los órganos internos, el pulmón, el corazón, nada que ver, ¿no? Y uno no tiene que ver con los otros,
y tiene una función diferente. Los pulmones pues filtran el aire y recogen oxígeno. Los riñones, sin embargo, pues filtran y eliminan, ¿no? Y sacan cosas que no están bien en nuestro cuerpo. O sea, cada órgano tiene una función diferente. Y entonces la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, nos está definiendo como, como un cuerpo, como miembros los unos de los otros, que nos necesitamos y que no puede decir la mano al pie, no te necesito. De hecho, si vamos ahí al capítulo 12 de Romanos, podemos verlo en esta determinación, ¿no? En esta afirmación, perdón, que se nos está exponiendo. Dice aquí en Romanos 12, lo tengo mejor aquí en la Biblia, lo mantengo aquí puesto. Así pues, hermanos, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, el servir a Dios, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese también como profecía, o el de servir, en servir, el que enseña en la enseñanza. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, somos una unidad en Cristo Jesús, y todos somos miembros los unos de los otros. Así que, y como decía antes, por irnos a la 1 Corintios capítulo 12, cuando habla de los dones, cuando habla de cómo gestionamos los dones en la iglesia, cómo nos movemos con esto en la iglesia, todo esto tiene una razón de ser. Así que no dejes de congregarte. La comunión es muy importante entre los santos. Hemos citado solamente algunos de los versículos que las Escrituras nos pueden servir para entender lo importante que es congregarse. Y Dios siempre que quería decir algo importante al pueblo, si lees un poquito las Escrituras, si las conoces un poquito, solo con que las conozcas un poquito, te vas a dar cuenta lo importante que es y cómo los grandes éxitos de Dios se daban sobre todo, salvo con profetas y patriarcas en momentos determinados, era el pueblo. Cuando el pueblo rodea Jericó y gritan unánimes, es cuando caen las murallas de Jericó. Cuando una iglesia, en nuestra experiencia de vida, cuando una iglesia se congrega, cuando una iglesia es militante, Pablo le dice a Timoteo, a su discípulo, a este ministerio que le está formando y enviando, que milite la buena milicia, que milite, que sea como el atleta, que para ganar una carrera tiene que abstenerse de cosas, que militemos, que no puede ser que yo voy cuando me apetece, no, el militar sí o sí está para defender una causa, para luchar por una causa, y no valen sus excusas. La causa es más importante que su propia vida. Entonces, la iglesia va perdiendo valor, y una de las razones por las que yo creo que al día de hoy, en este 2024, la iglesia está perdiendo mucha fuerza, yo entiendo que es porque ha dejado de congregarse. Ha perdido ese factor donde y está pues muy dispersa, porque en internet, porque en las redes sociales te aparece cualquier cosa y puedes comer de cualquier cosa y se puede cruzar cualquier cosa. Hay muchos ministerios que están en redes sociales, que están en rebeldía, que están en corrupción, que están en desórdenes morales y que tú no lo sabes. Hay muchas enseñanzas que están por ahí flotando en el aire, a las que tú te acoges, a las que tú puedes entrar, que no corresponden a las enseñanzas de vida. ¿Dónde está nuestro testimonio de vida? ¿Dónde está nuestro testimonio que respalda? Por el fruto los conoceréis. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que, como digo, todas las Escrituras nos exhorta a estar juntos y a congregarnos más de uno. Muy bien, que el Señor te bendiga. Espero que este estudio haya sido de bendición para ti. Esta parte de esta cultura del reino sobre lo importante que es tener comunión y congregarse. Quizá otra parte más determinante sea la comunión personal
¿no? La comunión más cercana, que quizá tenga que ver con el discipulado hacia adentro, cuando estamos enseñando a alguien, y tenga que ver con testificar, es decir, compartir de Jesucristo con los que no creen, ¿no? En esas dos líneas de comunión, también de testificar, pero eso ya es otro tema. Pues nada, pues que el Señor te bendiga, muchas gracias por tu atención, adelante, congrégate y disfruta de la iglesia en la que te congregues. Si además tienes la gran bendición de ser parte de la familia Manantiales, lo tienes todo.